Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Nos encontramos en Energía Vital. Mi nombre es Alejandra Iglesias y como siempre me acompaña el doctor Jorge Miranda Massari. Hola Alejandra, saludos. Y el doctor Marcos del Valle. Saludos a todos. Hoy vamos a hablar un tema obviamente para mí muy interesante, que son el ejercicio físico, que siempre estamos diciendo en todos los programas que lo tenemos que hacer, pero nadie les ha explicado a ustedes qué tipo de ejercicio físico es el más conveniente para ti, para mí, para nosotros, y qué diferencias hay en los tipos de ejercicio. Vamos a hablar de eso, un tema muy interesante porque nosotros todos hacemos ejercicio, pero hay distintos tipos de ejercicio, ¿verdad? Vamos a hablar... Sí, muchos tipos. Muchos tipos de ejercicio. Yo no debo hablar mucho aquí porque soy el menos que hace ejercicio. No, tú haces ejercicio. Sí, hago, pero comparado contigo que eres coach. Vamos a comenzar a hablar de los ejercicios de fuerza. ¿Por qué es importante hacer ejercicio con peso adicional al peso propio del cuerpo? Porque es importante mantener un nivel muscular óptimo y sobre todo cuando uno va creciendo en edad. ¿Por qué se van debilitando los músculos y por qué es importante hacer ejercicio que genere masa muscular? Voy a comentar aquí en este momento, antes que entremos en ya detalle, que los últimos estudios que se han hecho en relación al concepto de salud en general en la longevidad apuntan a que el ejercicio es uno de los pilares del mantenimiento y de recuperación de la salud. Y básicamente un ejercicio, para que sea efectivo, tiene que ser ajustado a la situación de cada persona y en cierto sentido tiene que también proveer algún tipo de satisfacción. Tiene que ser divertido, ¿verdad? Ejercicio quizás que lleve a controlar también nuestros niveles de estrés, ¿verdad? Es una combinación de factores. Una combinación. Y lo que tú acabas de decir de las sociedades más longevas, que muchas sociedades longevas, no se plantean el ejercicio físico como tal, sino que hacen ejercicio físico por necesidad. De forma natural. Como parte de su como estilo parte de de recolectores, caminan al colmado, labran la tierra, incluso mucho trabajo que tiene que ver a veces con cargar peso. Cargar peso. Que pues, baldes de agua, o sea, estas comunidades aisladas que a veces necesitan, ¿verdad? Funcionar como si fuera, ¿verdad? En la época de antaño acá en Puerto Rico. Subir halda bien alta. Sí. Pero entonces vamos a hablar de los distintos tipos. Empezamos con el desarrollo muscular, es decir, crear masa muscular, el de fuerza muscular. Sí, mira. No estamos hablando de hipertrofia de una manera como si fueras un físico-culturista, sino hacer ejercicio para crear masa muscular. Porque es importante tener masa muscular firme, que nos mantenga todo nuestro sistema óseo y no estemos cuando seamos viejitos así todos encorvados, sino que estemos como así. Sí, hay muchas razones, ¿verdad? Empiezo por decir que el músculo esqueletal, que es el de mover el cuerpo, requiere energía en todas esas fibras musculares. Se requiere energía para hacer ese movimiento y dentro de esas energías están unos organelos que se llaman las mitocondrias. Y la salud es proporcional a la cantidad y calidad de mitocondrias que tengamos, ¿verdad? Por lo tanto, el envejecer es un proceso en donde la persona no deja de hacer ejercicio porque se pone vieja, sino es al revés, se pone vieja porque deja de hacer ejercicio. Y el otro punto es que si tú no ejercitas el músculo y los retas a cierto nivel, ¿verdad? Y ahí entramos en lo que acaban de decir, de que cada cual lo adapta al nivel de su estilo de vida, de su situación, de sus metas, etcétera. Pero debe estar uno pensando, y de hecho, yo te envié un MRI, un MRI comparativo de 3 imágenes. Sí. Que te lo enseño en un momentito. Uno tiene un atleta de 40 años
y es un MRI de la pierna, el músculo de la pierna, que se ve el cuádriceps, es un músculo grande. Y se ve un músculo grande con un poquito de grasa alrededor, como Sí. es normal en un atleta. Entonces, habían 2 MRI de personas, uno de 70 y otro de 74. El de 74 era sedentaria y tú podías ver una capa gruesa de tejido A ver si lo puedo adiposo. mostrar. ¿Tú crees que lo pueda mostrar? Mira, a ver, A ver. de tejido adiposo, y entonces, A ver si lo puedo mostrar, Ángel. Vamos a ver esa imagen. se ve. Ahí se ve la imagen, Muy bien. se ve el tejido adiposo bastante marcado, ¿verdad? En Ajá. esta persona de 74 años con vida sedentaria. Y la otra de 70 tiene tanta masa muscular como el hombre Como de el 40, que es atleta, como ¿verdad? el joven. Y ese es el punto que queremos enseñar, ¿verdad? ¿Qué significa, verdad? Ajá. Y yo no estoy hablando aquí de que todo el mundo tiene que ser un atleta a los 70 años, pero sí debe hacer suficiente movimiento para conservar cantidad sustancial De masa muscular. de masa muscular. Además, porque cuanto... Ujú. eso va a evitar que tenga lesiones peligrosas, va a mantener mejor balance. Y si Las se cae, lesiones. y si se cae, va a tener menos fragilidad. Aquí paso a decir algo que tiene que ver un poco con lo que acabamos de decir en el programa anterior, que era del estrés, pero tiene que ver con ejercicio, que es de este programa. Y es que en la medida que se hace ejercicio de fuerza, de resistencia, que es el que estamos hablando, se crea una tensión contra esos huesos. Y esa Exacto. tensión El estímulo. es el estímulo necesario para que el proceso de calcificación se mantenga, ¿verdad? Mantenga. Ujú. Porque es una cosa impresionante, ¿verdad? Cómo se acostumbra a tratar estas condiciones de osteopenia y osteoporosis Sí. con pastillitas y suplementos de No. calcio, sin darle el reto al tejido. músculo, ¿verdad? Y el músculo Me al encantó hueso, esa, me ¿verdad? encantó que eso. es completamente Es el reto que le necesario. tienes que dar al músculo para que el músculo crezca, para que la fibra muscular se mantenga y no pastillita. Y es un estímulo que esto está bien conocido en la literatura de Exacto. ortopedia. Exacto. Lo que le llaman el stress shielding, que es cuando se mantienen, digamos, sistemas de inmovilización para darle soporte, digamos, a un hueso que está sanando. La tendencia ahora moderna en la ortopedia es a movilización temprana y rehabilitación física con ejercicio. Eso es tan importante como el proceso de por sí de la reparación del hueso quirúrgica, ¿verdad? Correcto. Cuando hablamos de ejercicios de fuerza, no significa que vayas a levantar mucho peso. Lo puedes hacer con resistencias con banditas elásticas, pero lo importante es que trabajes con resistencia a tu músculo. Sí, retarse. A mayor masa muscular, ¿verdad? ¿Me corriges? ¿Mayor testosterona o no? Sí. ¿Y mayor Un hormona de estímulo. crecimiento? Sí. Sí. Mayor testosterona, mayor hormona de crecimiento, y aparte, cuanto tú más masa muscular tienes, más calorías tienes que gastar. Claro, claro. Todo eso es en un contexto, ¿verdad? Porque nosotros estábamos hablando en el programa anterior del estrés, ¿verdad? Y una cosa que no dijimos, porque se nos quedaron muchas cosas, es que el estrés precisamente bloquea la producción de la misma testosterona. Y por eso, cuando una persona quiere tener un nivel de testosterona saludable, tiene que manejar el estrés también. Claro. Y otra cosa que mucha gente tiene miedo al dolor físico de trabajar estamos hablando de trabajar con peso. Es decir, si tú trabajas con sobrepeso, tú vas a romper fibra muscular, pero esa fibra muscular al repararse crece y se engorda, es decir, va a hacerse más fuerte, ¿verdad? Yo había leído un estudio que comparaba técnicas de ejercicio de menos peso con un poco más de repeticiones y
en menos repeticiones con mayor peso y básicamente los resultados eran similares. O sea que puede ser que quizás uno no tenga necesariamente que empezar a levantar unos pesos, ¿verdad?, exorbitantes, sino simplemente con menos peso, pero digamos actividad repetida y luego ir variándolo. Quizás lo ideal sería variarlo. Sí, es que distintos estilos producen distintos resultados. Exacto. Pero, digamos, en un caso, ¿verdad? Si tú puedes quizás obtener un poco más de volumen de músculo y en otro quizás más fuerza, ¿verdad? Pero pues, puede uno moverse entre una cosa y la otra. Sí, no, entiendo que lo ideal sería el balance entre ambas cosas. Claro, por ejemplo, otro tipo de ejercicio es el ejercicio anaeróbico, que es el ejercicio tipo HIIT, es decir, alta intensidad. Aeróbico, sí, porque el de resistencia es el que es anaeróbico. No, vamos a hablar ahora vamos a hablar del anaeróbico. El anaeróbico. Que es el tipo HIIT. Ah, ok. Que es la técnica que le llaman acá intervalos de intensidad. Intervalos de alta intensidad de corta duración. Ajá. ¿Para qué sirve esto? Precisamente para otra cosa diferente a lo que estábamos hablando recién. Es corta duración, alta intensidad. Es decir, el sistema anaeróbico, no es aeróbico. Ajá, ok. ¿Por qué? Porque es rapidez, explosividad. Sí, ahí se usa mucho el metabolismo, ¿verdad?, de la glucosa, el metabolismo corto, ¿verdad? No se usa el ciclo de Krebs, sino más bien la parte que lleva hasta ácido ATP. Hasta ácido pirúvico Uh-huh. y láctico, ácido pirúvico y láctico, esa interacción que básicamente, pues, por lo menos en mi experiencia personal, se me hace un poco más complicado el alcanzar ese nivel que lo que solía hacer cuando era una etapa más joven. Anaeróbico. O sea, definitivamente, o sea, tiene que ver mucho con tus zonas de entrenamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con conocer cuál es tu zona aeróbica versus la zona donde debes entrar anaeróbico. Anaeróbico, aunque tenemos amistades que estaban anaeróbicos inmediatamente. Siempre se estaba quejando de ya me tienen anaeróbico. No, bueno, vamos a explicar bien qué significa esto. Nos reímos porque es una anécdota un chiste interno, una anécdota que tenemos de un compañero que estábamos con caminatas de larga duración, que eso es endurance, es otra cosa que vamos a hablar después de esto, que no tiene que ver con esto, pero como nosotros lo hacíamos ir rápido, él decía, me entraron en anaeróbico, y cuando tú haces un ejercicio anaeróbico, tú no lo puedes mantener a largo plazo, es decir, nosotros teníamos competencias de un día completo, 2 días completos que teníamos que estar non-stop sin parar. Entonces él decía, ya entré anaeróbico y se quejaba para que nosotros bajáramos el paso. Por eso es graciosísimo. Pero bueno, la parte anaeróbica, por ejemplo, los Tabata. Nosotros tenemos un amigo, el Tabata es un japonés que creó este sistema de entrenar 20 segundos a la mayor intensidad que puedas. En general se empezó con ciclistas. La mayor intensidad, 10 segundos de descanso. Pero él comprobó que no solo tu capacidad anaeróbica se beneficiaba, sino que a largo plazo tu capacidad aeróbica de larga duración se beneficiaba también con entrenamientos bien cortos que pueden ser de 8 minutos en un día. Es decir, son entrenamientos bien cortos, o sea que no hay ninguna excusa de decir no tengo tiempo, porque en 8 minutos tú puedes entrenar. En Tabata haces 2 Tabatas, 20 segundos de actividad por 10 de descanso y son entrenamientos completos. Sí, es el equivalente a un día completo de entrenar, digamos, de un ciclista. O sea, es mucha energía que gastas en muy poquito tiempo. Ese es otro tipo de entrenamiento, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hablar del entrenamiento que le gusta a Marcos, que es el endurance de larga duración, que puede ser el trekking, puede ser la escalada, que son largo plazo. Ejercicio, ¿verdad? Que también es importante de para el sistema cardiovascular. Aeróbica, ¿verdad? Uh-huh. Y esto pues quizás es bueno definir que la zona aeróbica, ¿verdad? Donde tu cuerpo es capaz de su metabolismo mantenerlo al mismo ritmo que consume el oxígeno y elimina, ¿verdad?, los productos del metabolismo de una manera rápida, que no se acumule en los músculos, que ese es el problema de los ejercicios de corta duración, alta intensidad, es que
acumulan, ¿verdad?, rápidamente láctico. Productos que son irritantes a los músculos. En el caso de los ejercicios aeróbicos, pues esto el cuerpo eventualmente logra manejarlo. Y de hecho lo que se define es mayormente aquel tipo de actividad donde tú puedes hacer la actividad de una manera continua y puedes hablar. No tienes que jadear, no se te corta la respiración, no estás en un estrés. Y eso va mejorando, porque al principio quizás esa zona aeróbica está un poco baja. Se utiliza el heart rate, ¿verdad?, el ritmo cardíaco como una medida, pero es un poco inexacta. Pero es lo que usamos, ¿verdad?, comúnmente para determinar esa zona, y eventualmente nos vamos a dar cuenta cómo vamos mejorando y nos vamos moviendo en esa zona aeróbica hasta un nivel más superior. Y eventualmente hasta puedes caer, digamos, en una etapa donde tu zona aeróbica, que normalmente está basada en tu edad, tu estilo de vida, ¿verdad? Muchas veces pues, te encuentras en una zona aeróbica que no corresponde a tu edad cronológica. Claro. Cae como una persona mucho más joven o una persona, digamos, que tenga menos peso que uno, ¿verdad? Pero lo cierto es que es importante, ¿verdad?, esta zona aeróbica, porque es la que nos da la resistencia a hacer actividades por mucho tiempo. De larga duración. Si nosotros, pues, los ejercicios que hacíamos, básicamente cuando competíamos, ¿verdad?, teníamos nuestro equipo de aventuras y son competencias de larga duración, pues la zona aeróbica era bien importante desarrollarla. Y también hay una manera de entrenar cómo tú puedes soportar anaeróbicamente con ácido láctico en tus músculos, cómo tú puedes soportar una actividad física en esas condiciones. Se puede eso también entrenar. Y entonces no empieza tu descoordinación, porque claro, cuando tú haces mucho anaeróbico, o sea, anaeróbico y de corta duración y alta intensidad, llega un momento que tú de verdad no puedes más y empiezas a descoordinar, hasta te mareas. En cambio, el aeróbico es, como dice Marcos, tú puedes mantener una conversación mientras haces un trekking que pueden ser 3 horas. Puedes estar 3 horas caminando mientras mantienes la conversación y es otro tipo de actividad física. Y específicamente quería mencionar, ¿verdad?, que esto de la combinación a veces es... como en un deporte. Sí, por ejemplo, una técnica que yo aprendí para poder hacer, digamos, maratones, que es una actividad muy interesante si tú la planificas. Básicamente los maratones cortos, ¿verdad?, digamos de 5 kilómetros a 10 kilómetros, tiene una zona anaeróbica que equivale a alrededor del 10% de la distancia. Si son 10 kilómetros, va a haber 1 kilómetro que tú vas a hacerlo prácticamente en forma anaeróbica, pero lo vas a dividir a través de toda la ruta. Mientras que en un maratón de 42 kilómetros, la zona anaeróbica es básicamente la meta. Es básicamente los últimos 400 metros. Claro, porque no puedes mantener ese nivel tanto tiempo. Y a medida que tu capacidad aeróbica va mejorando, tú puedes establecer que puedes eliminar más rápidamente el ácido láctico que acumula durante el intervalo anaeróbico. O sea, tú vas a integrar, ¿verdad? Por ejemplo, una forma que yo utilizaba era que para un maratón de 10 kilómetros utilizaba la fórmula de usando el 10% cada kilómetro. Yo más o menos definía un 10% de este kilómetro va a ser anaeróbico, y con mi monitor cardíaco me metía en la zona anaeróbica, pero rápidamente volvía a mi refugio. O sea, es como el bebé que se escapa de brazos de su madre, juega, pero de momento dice, tengo que volver. Tengo que volver a mi mamá. Si no, no llegas. Y si no haces la distancia. Era una, y aunque tú no lo creas, a veces estos son juegos imaginarios. Mentales. Pero yo en estas rutas largas, eso es lo que yo hacía. A veces imaginaba, ¿verdad? Por eso situaciones. Es que cuando me preguntan a mí qué tipo de ejercicio es el más conveniente, todos.
Primero, el que más te guste a ti, el que más se adapte porque si a ti, como en el caso de Marcos, que le gusta escalar o le gusta hacer trekkings de larga duración, si a ti no te gusta, vas a estar 3 horas sufriendo. Si a ti te gustan los deportes de equipo, o sea, te vas a meter en un equipo de soccer y vas a tener de fútbol y vas a tener todos los tipos de entrenamiento, es decir, vas a tener anaeróbico, anaeróbico láctico, entrada en calor, que vamos a hablar de eso ahora, de todo. La entrada en calor o el calentamiento. El calentamiento es bien importante antes de realizar una actividad física. ¿Por qué? Pues ahí aumenta la circulación y evitamos lesiones. Excelente. Es bien importante entrar en calor. Y hay un tipo de ejercicios que son ejercicios de movilidad articular y ejercicios de alineación postural. Yo personalmente he tenido una deficiencia de hacer ejercicios de alineación postural. ¿Por qué es importante? Porque nuestro cuerpo se mueve en planos. Si tú empiezas a hacer ejercicios de fuerza y tú tienes desalineado un hombro, casi todo el mundo está desalineado, un hombro más bajo que el otro, una cadera más alta. Si tú no alineas bien, vas a hacer contrapeso o con la parte más fuerte que tú tienes y en realidad va a ser contraproducente el ejercicio que hagas. Si tú haces ejercicios de alineación, de postura y ejercicios de estiramiento, obviamente va a ser más beneficioso cualquier tipo de ejercicio que hagas después. Y en algunos deportes extremos, por ejemplo, la postura es sumamente importante, ¿verdad? Mantenerla, y puedo de momento mencionar una pequeña anécdota. Recuerdo... De escalada. Sí, haciendo una escalada. Exacto. De momento tú estás en una ruta y llegas a un punto donde el próximo agarre está a 6 pulgadas de tu mano y no hay forma de alcanzarla. Y tú tienes que buscar una manera, estás ya, tu cuerpo ya está cansado, empiezas a sentir, ¿verdad? Contracciones tetánicas por mantener cierta contracción muscular sostenida. O sea, lo que hablamos, ¿verdad? Que se establece, ¿verdad? Ya un metabolismo anaeróbico en ciertos momentos. Y tú tienes que pasar esto y a veces estás tratando de pensar cómo ganar 6 pulgadas. Y tú tiras tu mano y ves que el agarre está ahí y simplemente a veces la respuesta tiene que ver con la postura, el balance. Específicamente en ese problema, que es como lo llamamos los escaladores, cuando tú llegas a un punto que tienes un problema, dices, tengo un problema y no encuentro una solución, y a veces tienes que ver a otra persona haciéndolo y te das cuenta que a veces la solución es simplemente un cambio de postura, pero exacto, para eso tienes que tener, ¿verdad? un cuerpo balanceado. Y conocer bien tu propiocepción, es decir, saber bien dónde está tu cuerpo, qué peso le estás poniendo a este pie, qué peso le estás poniendo a este pie, qué peso tiene este dedo, porque no es mi caso, ¿verdad? Pero hay gente que se queda colgada de un dedo. Sí. Yo he visto un hombre haciendo un pull-up con un dedo así. Mano. No, con una mano no, con un dedo. Con una falange. Lo pueden buscar. Es una falange. La falange distal del dedo índice. Entonces, ahí también están los casos que dicen, ¿quién es el mejor atleta? Un atleta de maratones, un atleta que levanta peso. También los Ninja Warriors, que son unos atletas súper ágiles. El parkour, ¿has visto ese deporte? Sí, es increíble. O sea, no parecen humanos, no parecen. Parece que vuelan por los aires. A veces uno dice, eso tiene que ser un truco de cámara. Sí. Pero es que hay unos deportes, ¿verdad? Pero a todos ellos, la cuestión de lo que tú mencionabas de la postura, de hecho, es una de las áreas que a veces está neglected, o sea, que se trabaja, pero la postura es esencial para el balance, para en muchos deportes que tienes que mantener un balance correcto. Y el ejemplo que doy, los eventos que hicimos de carreras de fango, como yo estaba viendo videos preparatorios, de hecho, de algunos de los tramos que teníamos que realizar, donde había que básicamente utilizar el balance. Era, por ejemplo, caminar por una sí, tablita. Que por más fuerza que tengas, ¿no? Si tú no tienes un control de tu balance y
controlar el balance envuelve en ejercitar músculos que normalmente no se utilizan, ¿verdad?, muy a menudo. De hecho, ahora que mencionas balance, eso es una categoría en sí. Sí. Y vale la pena mencionarlo porque hay ejercicios caseros. Digamos, yo los escucho a ustedes que hacían tantas aventuras, ¿verdad? Que yo no, que ¿verdad? Yo ahora mismo no estoy corriendo mucho, pero cuando corría un poco, yo corría quizás 3 millas, 4 millas o algo así. Lo que sí era que yo lo combinaba y hacía pequeños fragmentos de alta intensidad. Exacto. Es decir, yo iba corriendo, ok, voy a correr 3 millas hoy, pero llegaba a cierto sitio, ok, de este poste al otro poste, voy a ir pero a las millas, y corría 2 postes, ¡pam, pam! Y después volvía. Pero, yendo al balance nuevamente, uno puede hacer cosas sencillas. Digamos, si te vas a poner las medias, pues te las pones claro, esto cada persona lo tiene que hacer, ¿verdad?, de acuerdo a su habilidad, ¿verdad? No queremos una persona de 86 años con osteoporosis tratando esto y tratando de ponerse las medias. Lo Exacto. importante es que podamos ponernos las medias siempre solos. Sí, De eso se no. trata. De eso se trata. O cuando te estás lavando, cepillando los dientes, levantas una pierna y te cepillas los dientes con una pierna, que son ejercicios pequeños y tontos, pero sirven que y nos funcionan. retan. Son Sí. pequeños retos. Te ves gracioso, pero funciona. Nadie te ve, no te preocupes porque nadie te ve. Eso es lo importante. Pero bueno, lo importante es que, para redondear, es que cada uno encuentre lo que le gusta hacer. Los deportes de equipo son bien convenientes porque ahí trabajas todo y además trabajas en equipo, que eso también te hace muy bien a la cabeza y planificas, tenés tácticas, tenés estrategias. Es decir, no tienes que simplemente ponerte un par de tenis y salir a caminar. Puedes hacer muchas cosas, pero, como yo siempre digo, como no hay excusa, te pones un par de tenis y sales a caminar y ya algo estás haciendo. Hacer algo, actividad física. O Sí. siembras un arbolito, o cortas la grama. Definitivamente es un tipo de actividad, no es mi favorito, pero Sembrar un he árbol. tenido que sembrar árboles en patio. Bueno, lo importante es que yo lo tengo aquí anotado, pero por si se me olvida uno, tenemos que trabajar la resistencia cardiovascular y respiratoria, la resistencia muscular, la fuerza, la flexibilidad, la potencia, la velocidad, la coordinación, la agilidad, el equilibrio y la precisión. Todo eso tenemos que trabajar todos los días. Ay, mi Dios, ay, mi madre. Pero lo trabajamos todos los días en el diario vivir. Lo podemos hacer si nosotros nos hacemos conscientes de que es una necesidad. ¿Para qué? Para tener una vida, una longevidad más saludable. Ajá. Quería decir, Claro. esto es algo que leí y me parece que resume muy bien esto del ejercicio. Si usted no está haciendo ejercicio, empiece a hacerlo. Y si lo hace, continúe haciéndolo y eso le va a asegurar una vida larga y saludable. Exacto. No hay manera de tener una vida larga y saludable sin hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a ustedes por acompañarme una vez más. Y nos esperamos a ustedes en el próximo podcast de Energía Vital. Hasta luego.